bendiga. Muchas gracias, mi hermana Nercia. Amén, gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor en esta hermosa tarde por la oportunidad que se nos brinda nuestra líder, por permitirnos esta confianza para tener la palabra. Gloria a Dios, con el tema un modelo de fe, algo que el pueblo necesita en este tiempo. Gloria a Dios, debemos de meditar la palabra y mantenernos en la posición donde Dios nos puso. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Esa es la fe, un modelo de fe. Qué mejor que nuestro padre Abraham para modelar la fe. Gloria a Dios. Vamos a leer para así tener esta parte en Génesis 15 del 1 al 21. Gloria a Dios. Pueden buscar su Biblia en su casa para que todos podamos leerla. Gloria a Dios. Génesis 15 del 1 al 20, un modelo de fe. Nuestro padre Abraham, aleluya, del cual todos heredamos la fe. Somos hijos de Abraham por la promesa. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la convicción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una torta también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Gloria a Dios. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham la ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Aleluya. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su santa y poderosa palabra, un modelo de fe. Nuestro padre Abraham fue un hombre que le creyó a Dios. Hoy en día la iglesia está pasando por una falta de identidad, una falta de fe, la cual es vital para el crecimiento de la iglesia. Yo quise traer este tema porque mientras meditaba y buscaba el tema para traer, cuando llegué a esta parte en Génesis 12, cuando empecé a leer, porque sus palabras son nuevas cada día, dice que Abraham salió, él obedeció inmediatamente la palabra de Jehová, que le dijo que saliera de su parentela, y él salió con su esposa Sara y con su sobrino y todas las personas que él tenía y todos sus bienes. Salió, es decir que Abraham activó su fe y salió en fe
recibiendo la palabra, obedeciendo la palabra de Jehová que había recibido. Y el Señor le agradó estas cosas. Y dice que el Señor le dijo, ve y rodea la tierra. Y Abraham fue, llegó a Canaán y vio a los amorreos que estaban habitando la tierra. Y Abraham rodeó la tierra y levantó un altar a Jehová. Luego dice que caminó más unos cuantos días y levantó otro altar a Jehová. Es decir, él adoró a Jehová. Aunque se veía imposible que Abraham obtuviera esta tierra, él lo creyó y adoró. Es decir, que Abraham tenía fe, una fe que le permitía tener paz en medio de lo que no se podía ver, porque él creyó ciegamente en la promesa. Pero encuentro, mientras voy leyendo la historia, que Abraham tuvo miedo. Gloria a Dios. Por eso me sorprende. Yo, wow, es una fe grande la que tuvo nuestro padre Abraham, porque a pesar de su miedo, él salió obedeciendo la palabra a este Dios que le hablaba, el cual él no había visto, solamente oía la palabra, y Abraham creyó y salió, caminó, activó la fe. Dice que hubo hambre en esta tierra y Abraham tuvo que emigrar a Egipto con todo lo que tenía, con su sobrino Lot, con su esposa y todo lo que él tenía, porque había hambre en la tierra. Gloria a Dios. Luego que él llega a este lugar, dice que tiene miedo y hizo un pacto con Sara, su esposa, diciéndole, cuando lleguemos ellos iban a salir a caminar en fe, cuando lleguemos a tal lugar, hazte pasar por mi hermana para que no me maten, porque en aquellos tiempos los reyes eran crueles, y cuando un rey había una mujer hermosa, la tomaba o había que dársela. Si era una doncella, los padres se la entregaban, y si la mujer tenía esposo, lo mataban para quedarse con las mujeres. Y Abraham sabía esto y le pidió a Sara que se hiciera pasar por su hermana, y ciertamente era una media verdad, porque ella era su media hermana, pero él lo hacía para protegerse. Vemos que en medio de la palabra que Abraham oye y sale en fe, tuvo temor y dudó un poco, y eso es normal en nosotros como seres humanos. Pero Abraham no se detuvo, y esto fue lo que impresionó a Dios, que Abraham no se detuvo. Él continuó a pesar de los peligros, a pesar de sus miedos. ¿Qué aconteció? El Señor le había dado una promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Estaba sobre Abraham. Abraham caminaba sobre una palabra que recibió de Jehová. Y dice que entonces el Señor trata con el rey de Egipto y le dice que esta mujer no la puede tocar. Este hombre inmediatamente le dice a Abraham, ¿por qué me haces esto? Y el temor que tenía Abraham a ese pueblo, entonces el Señor permitió que ese temor lo tuvieran ellos. Y no solamente le devolvieron su esposa a Abraham, sino también que le dieron riqueza. Y Abraham marchó de Egipto con más riqueza de la que tenía, porque había una promesa activa. Y esa promesa estaba activa porque Abraham, a pesar de sus temores, creyó. Y me sorprende porque hoy en día veo muchos cristianos que a veces tenemos miedo a avanzar. Recibimos la palabra, nos convertimos y vivimos frustrados porque tenemos miedo a avanzar, porque vemos nuestras limitaciones. Abraham es el padre de la fe, y Abraham no fue un superhombre. Abraham fue como nosotros, pero creyó y activó la palabra que recibió. Tú recibiste una palabra y tienes que activarla. Hay muchos hermanos y hermanas que recibieron palabras proféticas y están frustrados porque tienen temor. Abraham caminó en medio de su temor, y por eso es el padre de la fe, dándonos a entender que aunque tengamos temores, aunque enfrentamos una naturaleza caída, si creímos la palabra y comenzamos en este camino, tenemos que avanzar, no nos podemos detener. Y Abraham creyó, a pesar de que Sara era estéril. Prácticamente en este tiempo una mujer estéril era una maldición. Y recibe, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el Señor lo saca afuera, aquí donde leímos, y le dice, mira las estrellas. Si tú la puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le dice, pero ¿cómo será esto? Si no tengo hijos, y Eliezer, el damaseno, que es un esclavo, será el que me va a heredar. El Señor le dijo que era un hijo de él que le iba a heredar. Y dice la palabra que Abraham lo creyó, y el Señor se lo contó como justicia. Vemos que la fe de Abraham fue escalando, tuvo diferentes niveles, y el Señor lo fue mirando y lo fue dejando. Y no solamente esa vez Abraham tuvo miedo, sino que después también hubo hambre otra vez y tuvieron que salir aquí donde Abimelech. Y pasó lo mismo otra vez. Él le pidió a Sara que se hiciera pasar por su hermana para librar su alma. Pero su alma estaba en la mano del Señor. Había una promesa sobre Abraham y se tenía que cumplir. Es importante permanecer en la palabra que hemos recibido, aunque veamos todo lo contrario. Y vemos que le dice el Señor a Abimelech en sueño, date por muerto, porque la mujer que tú tienes es ajena. Y este hombre le dice, ¿por qué me haces esto también? Y vino temor sobre Abimelech y todos los que estaban ahí. Y él le dijo, nadie que se atreva a ponerle la mano a este hombre, nadie. Y Abraham seguía multiplicándose, gloria a Dios. Hay una promesa, todo el que se levante contra un hijo de Dios, que permanezca en la palabra, que sea fiel,
que tenga una fe activa puede darse por muerto. Porque es una promesa de Dios, tanto para Abraham como para nosotros, que somos los descendientes de Abraham. En esta parte, cuando ya se va a consumar el pacto, que el Señor le dice que busque los animales, él le va diciendo los animales que tiene que buscar, una paloma, todos los animales, y se parten por mitad los animales para hacer el pacto. Dice que inmediatamente llegaron las aves de rapiña y Abraham la ahuyentaba. Esto simboliza todos los procesos y el enemigo que se levanta cuando el Señor llama a una persona con propósito. Inmediatamente el Señor te llama y tú oyes el llamado, el enemigo se levanta antes de que tú des el paso de fe, porque Él te quiere detener. El propósito del enemigo no es que tú estés descarriado, sino que tú te detengas para ir a acusarnos delante del Padre. Y esa es nuestra victoria, cuando no nos detenemos, cuando seguimos creyendo la palabra, firme en la palabra, y te mueves cuando el Señor te dice que te muevas. Y si te dice que te quede tranquilo, te queda tranquilo. Y a pesar de que Abraham muestra sus debilidades, permaneció firme, no se detuvo. Abraham siguió caminando. Y tanto era ya la bendición que tenía Abraham, que tuvo que separarse de su sobrino Lot, porque ya dice que no podían estar juntos. Había altercado entre los criados de Lot y los de Abraham. Y Abraham, un hombre justo, porque el que tiene fe practica la justicia. Estas son una de las características de una persona que tiene fe. Si tú quieres modelar una fe, tienes que tener misericordia, tienes que hacer justicia y tienes que tener obediencia. Y Abraham la tuvo a pesar de sus temores. A pesar de que falló, no se detuvo. Y Abraham le dice, elige tú para dónde quieres ir. Dice que Lot eligió la llanura, porque Lot representa el cristiano que no le gusta esforzarse mucho. Él eligió la llanura, pero Abraham permaneció en Canaán, porque aquí fue donde el Señor le dijo, quédate ahí, ve a Canaán, que ahí es que te voy a bendecir. Y a pesar de la vicisitud, Abraham quedó ahí en Canaán. Y dice que Lot fue extendiendo su tienda hasta llegar a Sodoma, un pueblo corrompido. Sodoma y Gomorra era un pueblo que estaba lejos de la presencia de Dios por su pecado. Y ese pecado llegó a la presencia de Dios. Cuando el Señor visita a Abraham, para decirle que ya Abraham tenía 99 años, que iba a tener un hijo, que el Señor hace una teofanía, se le presenta a Abraham y le dice, dentro de un año Sara estará abrazando a su hijo. Cuando ya se iba, dice, y haré yo algo sin decirle a mi amigo Abraham. Hoy es un tiempo de mucha incertidumbre, amigo y hermano, en los cuales a veces quieres salir y tienes miedo porque hay mucho peligro afuera. Pero cuando tú te mantienes firme en el Señor, no va a acontecer nada sin que el Señor te lo diga a ti. Así como aconteció con Abraham, que el Señor le dijo, y haré yo algo sin decirle a mi amigo Abraham. Y le contó, el pecado de Sodoma y Gomorra ha llegado a mi presencia. Y vemos como este hombre muestra lo que es la misericordia. Gloria a Dios. Él empieza a interceder. Él no dice, pero ahí está mi sobrino Lot, ese malagradecido que se fue. No, él empieza a interceder no solamente por Lot, sino por todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y dice, Señor, tú que eres el juez de la tierra, lejos de ti esté el no hacer lo que es la justicia. ¿Ha de pagar el justo con el inocente, el justo con el culpable? Y empieza una intercesión. El hombre que quiera modelar una fe, el cristiano que quiere modelar una fe, tiene que tener justicia, misericordia y tiene que ser un intercesor en este tiempo que vivimos. Tenemos alrededor muchas personas que no hacen la guerra, pero no podemos desearle su mal. No podemos. Eso está en la mano de Dios si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Y es tiempo de que nosotros como cristianos, que somos la luz de este mundo, modelemos una fe genuina, una fe que esté activa y que dé fruto digno de arrepentimiento. Gloria a Dios. Y vemos como por la misericordia de Dios y la intercesión de Abraham, Lot pudo ser librado. Aleluya. Y así fue madurando la fe de Abraham. Según vamos leyendo, Abraham fue creciendo hasta llegar a modelar la fe que el Señor quería. Y si el Señor no lo pasa por todos esos procesos, cuando llegó el momento de probar la fe de Abraham, cuando el Señor le dice, después de 25 años de esperar a su hijo, la promesa, cuando el Señor le dice que le entregue a su hijo, ¿usted cree que él se lo iba a entregar? Yo creo que no. Gloria a Dios, no creo que no. Pero Abraham entendió que el Dios que él estaba sirviendo, el que lo llamó, era el Dios de lo imposible. Y ese mismo Dios es el que nos llamó a nosotros. Y te voy a decir que lo que simboliza esas partes de este pacto que hizo Abraham, al Señor con Abraham. Cuando dice que cuando
cayó, estaban las partes ahí partidas, ya Abraham la había puesto. Abraham estaba esperando consolidar ese pacto. En la tribu hitita de ese tiempo, que estaban alrededor de ellos, era la manera de ellos hacer un pacto. Cuando dos mandatarios, dos personas de poder, iban a hacer un pacto, cualquier cosa, un trato, ellos partían estos animales y pasaban los dos por en medio de los animales diciendo: así me haga a mí y aún más si yo no cumplo con la parte de mi pacto. Y el Señor tomó esta manera de pactar de estos pueblos para que ellos vieran que el Señor no es hombre. Y aunque ellos quizás lo hacían y no cumplían, el Señor sí iba a cumplir. Y el Señor, mientras Abraham esperaba al Señor para consolidar el pacto, dice que cayó un sueño sobre él. Y ahí ve una visión, una oscuridad. Dice que vino una oscuridad sobre él, una terrible oscuridad. Y la Shequina de Jehová vino y pasó por en medio de los animales, significando que el Señor se hacía responsable del pacto. El Señor conoce nuestras debilidades. El Señor sabía la debilidad del temor que asediaba a Abraham. Gloria a Dios. Y por eso el Señor fue él, que el Señor juró por él mismo. En esta parte el Señor se humilló. El que tenía que haber pasado era Abraham, que era la persona de menos categoría, hablando así. Porque ¿quién puede igualarse con Dios? Nadie puede igualarse con Dios. Sin embargo, el Señor permitió que cayera en un profundo sueño y su poder pasó por en medio de los animales. Gloria a Dios. Aleluya, demostrando: yo sé que tú eres débil, pero mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades. Lo mismo que el Señor le dijo a Pablo. Cuando Amén. Pablo le dijo: Señor, que le quitara el aguijón. Y él le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y esto es lo que tenemos que entender en este tiempo. Hay personas que están esperando tiempos buenos para poder servirle al Señor, para serle fiel. No va a haber tiempos buenos porque se tiene que cumplir la palabra. Se va a seguir cumpliendo. Pero tenemos que permanecer firmes en la posición donde Dios nos ha llamado. Gloria a Dios. Y esto es tipología de Jesucristo, que vino al Calvario, porque ninguno podíamos cumplir la ley. Y Él se hizo hombre y vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Para hacernos entender que así como Abraham pudo ser un modelo de fe, también nosotros podemos ser un modelo de fe. Por eso Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Y esta es tu voluntad para mí. Y Pablo dice: a veces desesperado sin angustiarme, en apuro sin desesperarme. Esta es mi fe. Y esa tiene que ser la fe de la iglesia hoy en día. Amén. Tenemos que levantarnos, tenemos que mirar por los caminos. Pregunta por los caminos, la senda antigua. El evangelio es para vivirlo en fe y por fe. Y el que retrocede no puede agradar al Señor. Aleluya, es por fe. Ninguno podemos pagar. Abraham no pudo, pero el Señor se agradó porque Abraham mantuvo una fe activa. El enemigo le está tirando a la iglesia para detenerla. Hay muchas personas que están en dos aguas y el enemigo es feliz. Él lo deja: quédate ahí, está bien, no importa. Pero cuando tú te pares en fe y crees lo que el Señor te dijo, porque la fe creer lo que no se ve. Amén. Tenemos que activar la palabra en nosotros. El Señor le dijo: voy a bendecirte. Por ti serán benditas todas las naciones. Esa bendición llega hoy hasta nosotros si lo creemos. Las palabras son poderosas. Y por eso, aquí en el Salón de la Fe de Hebreos 11, hay muchos capítulos en los cuales se habla de Abraham. Él va hablando de Abraham, de Sara, de Jacob, de Isaac, de todo va hablando, porque modelaron una fe genuina, a pesar de ser personas, hombres y mujeres con limitaciones como tenemos nosotros hoy en día. Amén. Tenemos que creer la palabra, declararla, porque el Señor no tiene acepción de personas. El Señor es justo. El Señor es justo con todos nosotros. Gloria Por eso es que este es el tiempo de que la iglesia se levante. Tiempo difícil. Pero dice que abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. Y si tú lo crees, en ti se va a cumplir lo que el Señor dijo que se iba a cumplir. Es tiempo de levantarnos, no es con tu fuerza. Es un grave error de nosotros tratar de hacer las cosas con nuestra fuerza. Mantente en obediencia, así como Abraham se mantuvo. No es fácil dejar tu familia. En este tiempo, la fortaleza de una familia era vivir en grupo. Y Abraham salió con una esposa, una pareja sin hijos. No se había multiplicado con su sobrino, que era huérfano. Y los bienes que él había tenido, prácticamente a la intemperie, carnada para los tigres, como dicen en los barrios. Y Abraham salió creyendo, que tuvo miedo, que se vio tentado a mentir, y eso es una media mentira, es una mentira. Pero Dios sabía la condición que él tiene. Dios sabía. Y cuando él dijo la palabra, Abraham se quedó callado. Y dice que Abraham le creyó y esto le fue contado por justicia. Hay muchas situaciones que tenemos con los esposos, con los hijos, el trabajo, la escasez que hay, el peligro que hay afuera. Pero hay una promesa sobre ti.
Así como el Señor le dijo a Abimelech, date por muerto, se pueden dar por muerto todos los que se levantan contra los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios que modelan una fe genuina, que son obedientes y que hacen misericordia, que claman, que son intercesores, tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento. Somos la luz de este mundo y una luz no se puede encender para ponerse debajo, hermano, sino se pone encima para que alumbre. El plan del enemigo es detenerte, apocarte, decirte que tú no eres nada. Dile, sí, yo no soy nada, yo lo que soy lo soy en Cristo. Pablo se humilló lo más que pudo, dice, para que no me enaltezca. Cuando los hombres que les gustan adular a las otras personas vinieran, oh Pablo, pero tú sí que eres grande, tú sí que sabes. Pablo se humilló lo más que pudo para que el poder fuera de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, el poder es de Dios. Amén. El que nos llamó es Él. Y así como Cristo se entregó, qué privilegio. Pablo, yo digo, Abraham tuvo muchos privilegios. El Señor habló con él, ¿no es verdad? Y tuvo ese privilegio que el Señor se le presentó varias veces. Pero nosotros tenemos un privilegio, estamos viviendo sobre lo que es la gracia. Tenemos todas estas historias, están aquí plasmadas en la Biblia, para que alimentemos nuestra alma, la fe se alimenta con la palabra. La guerra más grande que enfrentó la historia del cristianismo, la enfrentó nuestro Señor Jesucristo allá cuando fue tentado en la cruz del Calvario. Esa fue la guerra más grande que hubo y esa guerra se peleó con la palabra. Cuando Satanás le apareció al Señor, después que terminó los ayunos, lo primero que le dijo fue, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Eso fue lo que le dijo, porque hay una necesidad en nosotros y tenemos que suplirla. Y es lo que es la alimentación, la necesidad, la comodidad que quiere esta carne. Pero él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay escasez, pero no hay un justo que mendigue pan. Por eso es que tenemos que practicar la justicia. No hay un justo que mendigue pan. Tarde o temprano va a llegar la providencia, porque Dios se complace en proveernos. El Señor le multiplicó a Abraham lo que él no se imaginaba. A pesar de que Abraham andaba caminando de aquí para allá por diferentes situaciones. ¿Usted cree que es normal que en un tiempo donde había tanta riqueza, tanto ganado, tanta tierra, tan poca persona en la tierra, llegara de que es hambre? ¿No sería un plan de Satanás para hacer que Abraham se desorientara y dudara de la promesa que había recibido? Pero Abraham no se detuvo. Y donde quiera que Abraham podía hacer un altar, lo hacía. Este es el tiempo de que nosotros preparemos nuestro altar. Porque la fe de Abraham tenía que ser probada cuando el Señor le pidió que diera a su hijo unigénito, el hijo que tanto esperó, el hijo de la promesa. Y Abraham tenía la fe ya suficiente para creer que así como Dios se lo podía quitar, se lo podía devolver. Y cuando iba caminando Abraham, que el hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero? Él le dice, Dios se proveerá de cordero. Pero Abraham tuvo que cargar su leña, simbolizando los obstáculos, simbolizando sus temores. Todo lo humano que nos quiere detener, Abraham cargó la leña y Abraham preparó el altar. Tenemos que cargar con todas nuestras dificultades y tenemos que preparar nuestro altar. Ya basta de creer lo que Satanás dice y lo que dice el mundo. La iglesia de Cristo es poderosa porque el evangelio es poder de Dios y el evangelio es por fe y para fe. Aleluya. Es por fe y para fe el evangelio. Un modelo de fe lo tienen aquellas personas que han creído la palabra, permanecen en la palabra, como permaneció Abraham. Gloria a Dios. Abraham fue un hombre que tenía diferentes situaciones como nosotros. Una de las cosas más que hacen que el hombre se detenga es el temor. Y esta era una de las cosas que tenía Abraham, temor, y se vio tentado a hablar mentira. Y esta era una maldición generacional que perseguía a esta generación de Abraham. Porque Abraham habló mentira, tuvo miedo. También tuvo miedo su hijo Isaac, también por su esposa Rebeca, tuvo miedo. Hizo lo mismo que hizo su padre. Le dijo a ella que dijera que era su hermano y verdaderamente eran medio hermano, pero una media mentira es una mentira entera. Sí, vemos que aquí hay un problema, pero ellos siguieron adelante y pudieron recibir la promesa. Así con tus debilidades, iglesia, vas a recibir la promesa. Pero mantente en fe, mantén tu fe activa, no te detenga. Es tiempo de que la iglesia avance. Hay muchas almas allá afuera que están esperando por nosotros. El temor es parte de la vida, pero el que nos prometió es poderoso. Y mira qué hacía el Señor, que es tan poderoso. Abraham temía al rey de Egipto. Y el Señor, cuando se le apareció al rey de Egipto, dice que vino un temor fuerte, vino sobre él y sobre todo lo de la ciudad. Ese hombre hay que respetarlo. Ese hombre hay que respetarlo. Así van a hacer también contigo.
y le dice a Abimelech, date por muerto. Todo lo que se ha levantado contra los hijos de Dios que están llevando la palabra, que han permanecido donde el Señor lo puso, dando frutos dignos de arrepentimiento, misericordia, clamando por este tiempo malo que estamos viviendo. Porque si nosotros no clamamos, ¿quién va a clamar? Tenemos que modelar la fe, así que tú vas a modelar la fe. A veces creemos que vamos a modelar la fe en un púlpito. Si el Señor no quiere llevar a las naciones, nos puede llevar. Pero desde tu casa tú puedes modelar tu fe a tus hijos, en tu congregación, en tu trabajo y en tu comunidad, siendo luz, que vean a Cristo en ti. Así como nosotros podemos ver al Señor a través de Abraham, ahora a través de nosotros tienen que ver a Cristo. La gente quiere ver a Cristo, la gente quiere ver lo sobrenatural y fuimos llamados a vivir sobre lo sobrenatural. Declaremos la palabra. Hay miles de promesas en ella para nosotros. Identifica la promesa tuya y créela y confiésala. Activa tu fe y activa la palabra, así como Abraham la activó. Activa la palabra para que seas un modelo de fe. El Señor quiere que seamos modelo de fe. Dios le bendiga. Hasta aquí esta parte.